Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización, ESNE. Nos encontramos hoy retransmitiendo este programa desde la Casa de la Recolección en Cuernavaca. Ha habido otros programas que también los hemos hecho desde aquí, con gente nueva, caras nuevas, conocidos por algunos. Hoy con nosotros se encuentra Carlos Santa Ana, director de la Oficina de Comunicación de la Orden de los Agustinos Recoletos. Bienvenido, Carlos. Bien hallado, Javier. Y muchas Bienvenido gracias. a México por primera vez. Sí, efectivamente, por primera vez. Yo tenía muchas ganas de venir a México, ¿eh? Tenía muchas ganas y la verdad que México es un gran país con muchísima fuerza y con un país que a mí al menos me transmite muy buena sensación, ¿no? Qué bueno. Carlos Santa Ana es granadino. Así es. Exalumno del Colegio Santo Tomás de Villanueva de los Agustinos Recoletos, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en la cadena de Ondas Populares Españolas, en la cadena COPE de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, los obispos españoles, y ahora vienes con los Agustinos Recoletos nuevamente. ¿Qué te atrajo a decir sí, voy a ser director de comunicación y vamos a soñar juntos? Fíjate que yo hacía en COPE hacía información económica y el cambio con la información religiosa, ¿no? ¿Cómo es esto? La verdad que es bastante grande, ¿no? Me atrajo muchas cosas, pero yo lo que más me atrajo es el reto, ¿no? Que ante nosotros, ahora mismo la Orden tiene un reto bastante grande, que es el de comunicar y el de dar a conocer la labor que hace en todo el mundo, en 20 países ahora con la llegada a Cuba. Es una labor fantástica y que abarca muchísimos ámbitos, y yo creo que ese para mí es el punto, es lo que a mí me hacía sentir algo potente en esta nueva etapa, ¿no? En este reto, y yo creo que por ahora estamos haciendo cosas que pueden ser muy interesantes, ¿no? De la economía a la religión, ¿cómo se hace ese cambio de chip? Pues ese cambio de chip, por medio un mes entero en el que yo tuve que pedir en ese momento al padre Toñín, que es el responsable de comunicación de la Orden, decirle, oye, déjame un mes que al menos me airee, ¿no? y cambiemos un poco de tema. Además, yo terminé en agosto. Agosto en España pues hubo cantidad de huelgas, hubo problemas, hubo noticias económicas bastante candentes, ¿no? Y el 1 de octubre, un mes después, empezamos a hablar de profesiones solemnes, de frailes, ¿no? Y es un cambio bastante grande, ¿no? Pero es lo que te decía, yo creo que es algo bastante interesante y bastante gratificante. Es una tarea muy gratificante por la labor que haces, por el hecho de saber que lo que tú comunicas le llega a alguien, y no es que le llegue la simple información, ¿no? Sino que le das una sensación y él siente algo cuando ve esa información, cuando él ve, por ejemplo, pues esas reflexiones de San Agustín, o cuando ve algo, ¿no? Pues tú, que ahora te has abierto la puerta, has entrado a la Orden de Agustinos Recoletos, a la casa y a la historia. Hay muchas historias en la Orden. Del tiempo que llevas hasta este momento, ¿qué historia te ha llamado la atención? Hay muchas. Hay más historias de las que nosotros pensamos. Quedarme con una sería muy difícil, sobre todo porque tendría que pensarlo, ¿no? Hay historias que llaman bastante la atención. Si quieres te puedo contar una que a mí me resultó bastante llamativa, ¿no? Para el Día de la Vida Consagrada grabamos un vídeo en el convento de la Encarnación, convento de las hermanas, de las monjas agustinas recoletas contemplativas. Este convento está en la capital de España, en Madrid, atrás del Teatro de la Ópera. Es el convento de la nobleza de Madrid. No es un convento cualquiera, para nada. Sí, tiene una historia muy agustina recoleta. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Y fuimos, la verdad que es un convento y es un contexto, ¿no? Es decir, todo es el Madrid más profundo. Es un convento con muchísima historia, no solo de los agustinos recoletos, sino en general muchísima historia, muchísima cultura, muchísimo arte dentro, ¿no? Y entramos por una puertecita muy pequeñita, ¿no? Y allí nos estaban esperando las monjas. Y me sorprendió muchísimo el testimonio de una de ellas, que era una hermana que apenas, yo creo que tendría 35 años, ¿no? Y nos decía que llevaba 10 años en el convento
y que le gustaba rezar. Es decir, una persona con 35 años nos estaba diciendo que le gusta rezar. En un contexto, en una realidad como la que estamos, en la que los jóvenes huyen auténticamente de la religión, en la que no quieren saber nada y en la que para nada les gusta rezar, ¿no? Que una hermana de 35 años nos diga que le gusta rezar, eso es un testimonio muy fuerte. Carlos, con tus compañeros de la Universidad Complutense, ¿cómo se han quedado cuando les has dicho, pues estaba en COPE, una emisora fuerte en España, y ahora me voy como director de una oficina de una orden religiosa católica y bueno, pues me voy al servicio de noticias religioso? ¿Cómo se quedaron ellos? Hombre, la verdad que es algo que choca, ¿no? Como tal, ¿no? Pero hay que saber explicarlo también, ¿no? Y hay que saber entrar en explicarlo bien y yo creo que ellos también, si ven la ilusión a la hora de contar este tema, pues dicen, bueno, aunque no crean, ¿no? Aunque no sean creyentes, aunque no sean católicos, pero dicen, bueno, es algo que a él le llena, ¿no? Y efectivamente es así, es decir, que es una profesión muy bonita, es decir, no solo la de director de comunicación de una orden religiosa y de los agustinos recoletos, sino en general la información religiosa, porque es lo que yo creo que te decía antes, que hace sentir a la gente algo, ¿no? Y estás haciendo un bien bastante bueno. A ti te toca contar historias. Yo te voy a preguntar, ¿los frailes sabemos contar historias o nos callamos? Y son tantas historias las que hay actualmente, tantos rostros con una historia que pues, un agustino recoleto acompañado, y a veces esas falsas humildades pues ahí se quedan, y son historias que hay que contar y hay que decir por las injusticias, las desigualdades. ¿Sabemos contar historias los frailes? Hay frailes que sí, hay frailes que no, podríamos decir, ¿no? Pero yo creo que sí. Es decir, un fraile, o sobre todo un sacerdote que se pone delante de aproximadamente 50, 100 personas en un domingo, pues obviamente sabe contar historias, ¿no? También tenemos que saber qué historias hay que contar y qué historias no hay que contar, ¿no? Qué historias pueden llenar a la gente y qué historias pueden hacer sentir a la gente, pueden hacerle tocar el corazón y la fibra adentro, ¿no? La pregunta es un poco enrevesada la que me hacías, pero yo creo que sí saben contar historias, ¿no? También estamos para eso, ¿no? Para guiarles y para decirles, oye, pues esta historia hay que contarla, esto es mejor guardárselo para uno, ¿no? En tu rama de periodista, pues tú sabes la Iglesia que últimamente ha estado más en contacto, ¿no? Ya desde el 4 de diciembre del 63 creo que fue el primer decreto intermirífica sobre medios de comunicación, hasta el último, que fue el año pasado, con este sueño de Eduardo Viañó, que es el secretario de Comunicaciones del Vaticano, en donde pues todo se va a congregar bajo un equipo en donde se va a distribuir lo que es la prensa escrita, todo la radio, lo audiovisual, la televisión. Bien, la Iglesia está ya al día en todo lo que es los medios de comunicación, o quizás tiene que dialogar y presentar otro estilo de comunicación más humano, más dialogante para el hombre y mujer del siglo XXI. Hay que tener en cuenta muchas cosas, hay que tener en cuenta la Iglesia como institución y es decir, la Iglesia es una institución tan grande y que involucra a tanta gente que igual la parte cercana y la parte de acompañamiento le toca a esos que están más cerca de las realidades, ¿no? Y la Iglesia tiene que dar otra imagen. Más que ser cercana, más que dar una imagen o más que estar al día, yo creo que la Iglesia lo que tiene es que ser fiable. En un contexto, sobre todo en el que estamos actual, de la información, el Papa lo recordaba hace poco para la jornada de las comunicaciones, ¿no? Todas las llamadas las fake news, ¿no? La Iglesia ha sufrido grandes palos, grandes varapalos comunicativos. Todos los asuntos de abusos sexuales, todos los escándalos que han habido alrededor de la Iglesia,
pues claro, le debilitan bastante. ¿Cómo hay que responder ante eso? Pues yo creo que dando una imagen de fiabilidad ante todo, y dando una imagen de cercanía y de veracidad. ¿Eso cómo se consigue? Pues yo creo que el Papa en ese sentido es un experto. Es decir, el mensaje del Papa es muy creíble. Y ya no solo el mensaje, sino la forma de actuar del Papa, ¿no? Está muy bien el hecho de unificar la marca, como se ha hecho, ¿no? Y de que todo, Vatican News, Vatican Radio, Vatican TV, ¿no? Que todo esto vaya unificado bajo una misma marca, que no se confunda al espectador, ¿no? Pero yo creo que ante todo lo importante es el ser fiable y el ser creíble y el que la imagen del Papa pues sea verdaderamente la que yo creo que él da, ¿no? Que es la de un pastor cercano y la de un pastor que está al lado de las realidades que tiene él en Roma y que tiene la Iglesia en general. Tú me hablas del Papa, me hablas de una institución iglesia y yo ahora te pregunto cómo una orden religiosa se puede hacer fiable y cómo dialoga con los medios de comunicación, es decir, cómo se posiciona la marca en concreto pues de ESNE o de Agustino Recoletos. ¿Cómo se posiciona una marca eclesiástica en el mundo de la comunicación? Y en el contexto actual, ¿no? Ajá. En el contexto actual es difícil colocar una marca y colocar... yo creo que si fuera una empresa normal, si estuviésemos hablando de una empresa de bebidas, de una empresa de alimentación, es más fácil colocar lo que llamamos una marca. Cuando detrás de una marca va un carisma, cuando van acciones sociales, cuando van testimonios y cuando sobre todo va la fe, ahí es más difícil colocar marcas como tal, ¿no? Porque sabes que involucra a mucha gente y sabes que no tenemos un estándar, no hay un manual determinado, ¿no? Sino lo que yo creo que hay que ser me preguntaba si hay que ser fiable, pues fiable hay que ser dando la imagen que realmente somos, ¿no? Si es una congregación grande, pues dando la imagen de grande. Si es una congregación pequeña, no mintiendo a la gente, es decir, somos una congregación pequeña, pero te contamos lo que hacemos, y te contamos los bienes las obras sociales que hacemos y que favorecen a tanta gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México me sorprende muchísimo la acción que hace Cardi, ¿no? Esa acción de acompañamiento a los enfermos de Ciudad de México y sobre todo a sus familias, ¿no? La cantidad de testimonios que Cardi puede contar, ¿no? Si esas paredes hablaran, si las paredes de Cardi hablaran, ¿no? Pues esa obra de los Agustinos Recoletos, que sin ser una orden religiosa grande, hace una labor que es muy importante, ¿no? Y aquí en Ciudad de México lo vemos, ¿no? Esa es la credibilidad. Muy bien, me están comentando que ya están preparados el equipo de Resumen AR. Vamos con ellos, Carlos, si te parece, y ahora volvemos aquí a Valores de Acero. Muchas gracias a todo el equipo de Resumen AR. Nos han ofrecido las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Se lo ofrecemos aquí en mitad de este programa para toda la audiencia de ESNE y todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy estamos grabando aquí en la Casa de la Recolección. Estamos con Carlos Santana, el director de comunicación de la oficina de la Orden de los Agustinos Recoletos. A ver, ¿qué te parece el Resumen AR? Es una labor fantástica, ¿no? Yo creo que se lleva haciendo muchísimo tiempo y es algo que para el telespectador es una información bastante útil y muy relevante, ¿no? No solo le contamos, es lo que hablábamos antes de irnos, ¿no? Le contamos lo que hacemos y le contamos también lo que hace la Iglesia, ¿no? Esto está muy unido. Los Agustinos Recoletos, en nuestro plan de comunicación y nuestra idea comunicativa va todo unido. Somos Iglesia, somos agustinos y somos recoletos, ¿no? Siempre ahí cabe la duda, ¿no? De qué diferencia hay entre los agustinos y los recoletos, ¿no? Todos bebemos de San Agustín, ¿no? Pero ese carisma de la recolección, ese toque, ¿no? Pues lo da, ¿no? Por eso yo creo que el Resumen AR recoge perfectamente estas 3 patas, ¿no? El cómo contamos la acción de los Agustinos Recoletos, pero también la de la Iglesia y la del Papa, ¿no?
¿Y qué puntos más importantes, vamos a decir, qué urgencias y luego las prioridades, tiene la Oficina de Comunicación de la Orden de los Agustinos Recoletos? Eso es complicado para nosotros analizarlo, ¿no? Pero urgencias yo creo que tenemos un panorama comunicativo muy grande, tenemos mucha gente a la que llegar y debemos coordinarnos. Ahora mismo, por la estructura de la Orden, pues tenemos muchísimas herramientas de comunicación, ¿no? Igual no es necesario tener tantas herramientas de comunicación, igual lo que hace falta es concretarlas y analizarlas y ver hacia dónde podemos ir y ver, pues si tenemos 4 herramientas, si tenemos una página web y unas redes sociales a nivel general y también de las distintas provincias, pues con eso vamos hacia adelante, ¿no? Yo creo que es uno de los retos, el coordinar y el unir todas las herramientas comunicativas que tenemos, ¿no? Sobre todo con el objetivo de llegar a más gente, y podemos llegar a mucha más gente y podemos comunicar a más gente lo que la Orden hace, ¿no? Yo creo que es la principal prioridad ahora mismo. Hoy en la comunicación está el factor digital que nos ha abierto las puertas para estar en directo con diversos países, pero puede también que la comunicación se centralice, incluso es multicultural, pero se centralice en una cultura, en un determinado país y con un determinado equipo, ¿no? ¿Cómo se puede vencer estas tentaciones de, pues aquí le dicen changarros, en España creo que es chiringuitos, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede romper este cierre de comunicación y abrirlo desde esta dimensión multicultural y sobre todo digital? Está claro que, bueno, la era digital nos permite, es lo que tú decías, nos permite llegar a muchísima gente, ¿no? En ese contexto podemos cometer el grave error, efectivamente, de quedarnos en nuestro ámbito, ¿no? De querer comunicar a todo el mundo, pero al final, sin darnos cuenta, comunicar a los que tenemos al lado únicamente, ¿no? ¿Cómo podemos vencer eso? Yo creo que es introduciendo a todos en nuestro equipo, ¿no? Contando con todos y que todos se sientan involucrados y se sientan parte de este proyecto, ¿no? Como una orden religiosa llega a distintos países con distintas culturas, ¿no? Si eso ha sido posible, ¿cómo no un equipo de comunicación puede llegar a distintos países, ¿no? Hay que tener en cuenta las distintas dificultades. No es lo mismo que nosotros desde España, desde Madrid, que es donde tenemos la oficina de comunicación, pues comuniquemos hacia Filipinas, pues obviamente es muy complicado, ¿no? Tenemos que lanzar un mensaje hacia ellos y absolutamente distinto el que lanzamos hacia México, ¿no? Porque la cultura es distinta y es algo lógico, ¿no? Pero hay que ir adaptándose. Si es igual que las culturas son distintas, hay un lenguaje que es único en este caso, y es la fe. Y igual que la fe es único, es decir, los testimonios para unos y para otros llegan al corazón, ¿no? La conversión de una persona que antes no creía en Dios o que apenas se acercaba a la Iglesia y que de repente comienza a ir por centros de espiritualidad Agustino Recoleta, por ejemplo, ¿no? Pues esos son casos que le llegan a cualquiera, ¿no? Historias que hay que contarlas bien, ¿no? Historias que no vale decir, pues, bueno, la conversión de aquel hermano, ¿no? Sino darles ese toque que yo creo que tienen que tener. En el periodismo hay competencia. Mucha. Tú has estado en una cadena donde hay mucha competencia y la noticia se tiene que dar con la mayor calidad y sobre todo razonada bien, ¿no? Y los primeros. Fiabilidad y la primicia. ¿Esto pasa también en la información religiosa? Por supuesto. Pasa, claro. Yo creo que caemos en el error de que hablamos de información religiosa, hablamos de la Iglesia y creemos que no hay problemas. Es decir, bueno, la Iglesia, todo el mundo son santos, ¿no? Pero no, es decir, la Iglesia y en la información religiosa, pues hay problemas como en todas las casas. Hay soberbias, hay faltas de humildad, hay yoísmos, ¿no? Que se suele decir. Hay mucha competencia y hay mucha, aunque por suerte yo creo que hay competencia con los medios de información religiosa, pero no hay competencia. Ya faltaría, ¿no? No hay competencia con el resto, al menos en nuestro caso, con el resto de órdenes religiosas, ¿no? La colaboración es continua, ¿no? Con todas las órdenes, en primer lugar con aquellas que pertenecen a nuestra rama y las que son de nuestra familia agustina y agustiniana, ¿no? Sin duda con la orden de San Agustín
mantenemos una relación fantástica, ¿no? Pero sobre todo con el resto, con la orden de dominicos, con la orden de predicadores, con los jesuitas, con todas esas órdenes. Yo creo que hay que seguir teniendo y hay que tener buen contacto, ¿no? El Papa a los agustinos recoletos se lo decía, ¿no? Y el prior general nos lo recuerda, el prior general de los agustinos recoletos nos lo recuerda continuamente, ¿no? Que hay que ser creadores de comunión. Y el creadores de comunión no es solamente en la comunidad de frailes, el creadores de comunión es en la vida ordinaria y en todo momento, es en nuestro trabajo y es en nuestra forma de ser donde tenemos que actuar y hay que vivir tendiendo puentes en todo momento. Sí hay competencia, pero yo creo que en todo eso nos tenemos que caracterizar por ser esas personas que tienden puentes y que son creadores de comunión, ¿no? Hay mucho periódico religioso. En este tiempo corto que llevas aquí en México, has visto que hay mucho periódico religioso. Mucho. Cada diócesis tiene su periódico, su sistema de información. En España lograron unificarlo. ¿La Iglesia tiene poder de comunicación en la sociedad? La Iglesia ha tenido durante muchos años mucho poder de comunicación. Me hablas de España, pues obviamente te hablo de donde yo he estado, ¿no? Es decir, la cadena COPE es la cadena de la conferencia episcopal, ¿no? En España hay también uno de los principales medios que pertenece al Arzobispado de Madrid, como es Alfa y Omega. Aquí tenemos El Observador, tenemos multitud Desde la Fe, de diarios el desde sistema la Fe, de la Arquidiócesis de México, Sistema de Información de la Arquidiócesis de México, SIAMEX. SIAMEX, efectivamente, SIAMEX, ¿no? Todo eso son herramientas comunicativas, ¿no? Y al fin y al cabo una institución debe de comunicar y debe de saber sus herramientas, ¿no? Que la Iglesia tenga entre sus valores la pobreza no implica que no se pueda tener un periódico y que no se pueda, es decir, que se haga comercio con eso y que al fin y al cabo, pues, esto es una institución, la Iglesia, pero es una empresa también, ¿no? Entonces, nuestros valores hay que llevarlos, hay que transmitirlos y hay que transmitirlos de una forma, bien sea a través de las redes sociales, donde hoy en día sin duda el papel de la Iglesia tiene que ser fundamental, pero también puede ser a través de los medios de comunicación y a través de los propios medios y que esos medios sirvan como plataformas de evangelización, ¿no? Igual que hay empresas privadas, igual que hay empresas de información que dan un mensaje con una cierta línea editorial que para nada tiene que ver con la Iglesia, porque no la Iglesia puede tener medios de comunicación, ¿no? Yo no lo veo mal, ¿no? Veo importante que se tenga el papel en la sociedad. Si no se tiene el papel en la sociedad, es que no sé qué labor debería de tener la Iglesia. Vamos con el ABC. Auténtico, breve y concreto. ¿Y qué ibas a decir? Que vamos a ir con el periódico. Vamos con el ABC. Auténtico, ¿qué es Arcores? ¿Cómo un periodista puede describir Arcores a otro medio de comunicación? Arcores es una red solidaria. Su nombre lo dice. Yo creo que hay que pararse y analizar, ¿no? Red solidaria, ¿qué es? Pues es una gran red de obras sociales de la familia Agustino Recoleta. Eso es Arcores. Arcores es una institución, bueno, más que una institución, es lo que decía, es una red que agrupa todo lo bueno que hacen los agustinos recoletos en el mundo por los demás, ¿no? Arcores, ¿y qué significa la palabra Arcores? Bueno, Arcores podríamos decir que, explicándolo, ese AR que proviene de Agustinos Recoletos, Core, que proviene de corazón. La familia Agustino Recoleta es corazón, ¿no? El logo mismo de la orden pues lo muestra, ¿no? Y la S, que depende, ¿no? Solidaridad es también la S que habla de pluralidad, ¿no? Arcores significa eso, pero detrás de Arcores hay muchísimas cosas, ¿no? Detrás de ese nombre de Arcores hay muchas instituciones. Arcores hereda también gran parte del trabajo que en España, en Perú y en muchísimos países, en Brasil, en Venezuela, ha realizado durante 25 años Arenalde, la ONG Arenalde. Hereda eso, pero también dentro de ese nombre de Arcores entran otros nombres, como es el que comentábamos anteriormente de Cardi, como es tantas instituciones, Ciudad de los Niños. Ciudad de los Niños es una institución que Arcores, sin duda, tiene ahí un potencial muy grande, ¿no? En Ciudad de los Niños
la labor que se hace es fantástica. Y eso es Arcores, ¿no? Arcores unifica todo esto, y Arcores lo que va a permitir es que todas esas instituciones puedan trabajar juntos. Y eso es un potencial enorme. ¿Cómo podemos evitar caer en la tentación de que nos anunciemos como obras sociales y como si fuésemos nada más una ONG? ¿Cómo se puede evitar dentro de lo comunicativo esto, ¿no? A ver, yo no soy una ONG cualquiera. Esto nace de la comunidad, nace de un encuentro con Jesús. Nace del propio carisma agustino recoleto. Las ONGs tienen pues una estructura y tienen una forma de trabajar muy determinada. Esa forma de trabajar no es la de Arcores. La forma de trabajar de Arcores sin duda es muy innovadora, y es una forma de trabajar que tiene mucho que ver con el carisma agustino recoleto. Habla de corazón. Arcores es muchísimo, es amor. Arcores es amor por los demás, ¿no? Pero Arcores es la unión de la familia agustino recoleta, ¿no? Cuando hablamos de agustinos recoletos nos imaginamos a los frailes, pero en Arcores no solamente están los frailes, sino están también las MAR, las misioneras agustinas recoletas, están las monjas agustinas recoletas de clausura, que parece que nunca salen, pero cuando salen es hacer obras sociales, es hacer algo en favor de los demás, ¿no? Están también involucradas pues todas esas pequeñas congregaciones que en Venezuela, en Colombia, en Filipinas, todas esas congregaciones femeninas que hacen grandes labores, ¿no? Las fraternidades, las JAR. Las JAR, ¿no? Las JAR, que sobre todo aquí en México han hecho una labor tan importante después del terremoto, con esa obra asistencial en Totolapan, ¿no? Todas esas acciones son las que entran en Arcores, ¿no? Y es la que hace Arcores pues una herramienta innovadora y una herramienta diferente a lo que hasta ahora dentro del panorama social y dentro del mundo en el que nos movemos pues existe, ¿no? Ya hay experiencias anteriores de redes de solidaridad, ¿no? Nosotros no es que vayamos a probar, ¿no? Es como los futbolistas, vamos a por todas, ¿no? ¿Qué te llevas de México? Me llevo de México muchísimos amigos, y me llevo de México pues sobre todo el calor, pero no solamente el calor de temperatura, ¿no? Sino el calor de la gente, okay. el cómo la gente es tan cercana. Eso me sorprende. Carlos, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por seguir contando las historias de tantos frailes en otras partes del mundo. Gracias a ustedes por seguirnos en ESNE y a través de las redes sociales. Hoy tenemos público aquí, gracias a los que están aquí. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.